Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Pues miren, yo me presento, yo estoy en la ciudad de Oaxaca. Este curso lo van a llevar conmigo. Yo soy educadora, de formación educadora, y tengo la licenciatura en educación. Vamos a trabajar esta materia, y pues vamos a poner énfasis a todo lo que se refiere de la infancia, y vamos a revisar muchos autores que tienen mucho que ver con lo que es el lenguaje, y vamos a ver sus posturas, sus teorías, y qué nos pueden decir ellos acerca de las funciones del lenguaje escrito. No sé si ustedes ya revisaron su materia. No está cargada la En plataforma. esta... Sí, Aún bueno, no me aparece, parece que ya maestra, la unidad no entonces. está cargada. No aparece en la... Entonces, no. ahorita lo que es el desarrollo del pensamiento y el lenguaje en la infancia. Y en la unidad 1 vamos a ver los enfoques sobre la relación entre pensamiento y lenguaje. En la primera unidad, en la actividad 1, vamos a ver las perspectivas de Piaget, de Vygotsky, de Chomsky, de Brunner, de Skinner y de Pinker acerca de pensamiento y lenguaje, que todos estos tienen una teoría y ellos llevan de la mano tanto el pensamiento como el lenguaje. Después vamos a ver en el tema número 2, en el tema 1.1 del tema 1, relaciones entre el pensamiento, la cultura y el lenguaje. Y en 1.2, todos los componentes del lenguaje. En el tema 2 tenemos el desarrollo de la función simbólica del lenguaje. En el tema 3, la construcción de conceptos, el desarrollo de la memoria y la solución de problemas que se puedan presentar en nuestra práctica docente. Posteriormente tenemos el tema 4, que es el periodo sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, que son exclusivamente de la teoría cognoscitiva de Jean Piaget. Y después en el tema 5, los tipos de pensamiento y sus manifestaciones en las prácticas sociales del lenguaje. Esa es nuestra unidad 1. Y en la actividad que tenemos en la unidad 1 esos son nuestros temas. En la actividad tenemos una sola actividad, que es la actividad A. En sus botones va a aparecer. Y la actividad de apertura, pues es ahorita nuestra sesión que vamos a tener, o que ya estamos teniendo, y vamos a trabajar también por equipos para que desarrollen los temas de esta primera unidad, y después se integre un resumen en equipo de todos los temas de la unidad, y ya me lo enviarán para su revisión. Esto será un trabajo por equipo. Sin embargo, todos los integrantes subirán a plataforma el documento en el área que corresponda. ¿Por qué? Porque lo vamos a socializar y ya lo vamos a subir. Ahorita, en este tiempo, lo que vamos a hacer es revisar el primer tema y a los autores que nos mencionan ahí. Y pues me gustaría saber, ahorita ya estamos 5, bueno, ustedes 3. Está Blanca, Lisette y Vanelli Silva, ¿sí? Entonces, me gustaría que prendieran su cámara para que nos vayamos conociendo. Vanelli no la ha prendido, y que estén pendientes pues de la sesión, porque es muy importante que ustedes estén participando y tengan su asistencia. Sí, entonces, como yo les decía al principio a esta Mirta, yo voy a ser su maestra en esta materia optativa 2, y pues mi formación es de educadora, y pues afortunadamente mucha experiencia en todo lo que se refiere al lenguaje,
a las funciones sociales del lenguaje y a lo que el lenguaje engloba también como cultura. También he tenido pues la suerte de revisar a estos autores para poder compartir y construir entre ustedes y yo el conocimiento. No lo sé todo, pero entre todas vamos a construir y cuenten conmigo para llevar a cabo esta materia de la mejor manera y que todos aprendamos y sobre todo que ustedes se lleven un conocimiento, que la práctica sea una práctica reflexiva, la materia les dé las herramientas para que ustedes se desarrollen en el ámbito profesional, porque realmente todos los autores que vamos a revisar nos llevan de la mano y es algo muy apasionante cuando estamos formándonos como educadoras o como aquellas personas que vamos a tener contacto con los niños. Por eso es muy importante que ustedes conozcan a todos estos autores que vamos a trabajar. Como lo decía al principio, en la actividad habla de unas actividades por equipo que ya vamos a dejar para el último en lo que se van conectando los demás. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Entonces sí les pido que que asistan, que prendan su cámara y que participen también. Ahorita me gustaría saber qué piensan ustedes sobre el lenguaje. Si el lenguaje consideran ustedes que es una habilidad innata o es una habilidad adquirida y por qué. Para que vayamos haciendo un diagnóstico de lo que ustedes saben, así de forma breve, de lo que saben acerca del tema. Yo, Mirta, yo opino que es biológico, pero también es a través del medio, del contexto que se va desarrollando el niño, porque, por ejemplo, los niños que aprenden en inglés y lo llevas a ya una cierta edad a aprender el español, pues ya se le dificulta, igual si el español, entonces yo siento que biológico, ¿no? El desarrollar la comunicación, pero cómo lo vamos a desarrollar ya depende de nuestro medio. Es mi opinión. Ok, pero entonces ¿consideras que es una habilidad adquirida? ¿Una habilidad que se adquiere? ¿O con la que ya se Sí, nace? se nace con, o sea, que se adquiere, Okay. y que es una necesidad de comunicación, así como algo natural que nos tenemos que comunicar, porque todos los animales, los seres humanos, los animales también se comunican entre sí. Igual considero que también los humanos nos tenemos que desarrollar y comunicarnos, es una necesidad. Y que se va adquiriendo el modo o el método ya depende de nuestro medio, de nuestro contexto. Muy bien, aquí vamos a participar todos, ¿eh? No tengan miedo de hablar, vamos a construir, como bien les dije, entre todos. Buenas noches, Y maestra. buenas noches. Vamos a tratar de que todos participemos. ¿Quién más me quiere decir si considera Lisette. que el lenguaje es una habilidad innata o adquirida? Sí, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, buenas noches. El lenguaje en sí yo considero que es una habilidad adquirida. Todos los seres humanos nacemos digamos, con las capacidades biológicas para reproducir el lenguaje, y el lenguaje ya en sí, pues, se nos va enseñando a través de nuestras etapas del crecimiento. Ok, muy bien. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Yo soy Perla Apodaca, y con base a la pregunta que hizo ahorita, pues yo me imagino también que es una habilidad adquirida, ya que pues de cuando estamos chiquitos o de cuando nacen los bebés, empiezan a hablarlas, ya sea en la diferente lengua materna en la que nazcan o las lenguas que les enseñen. El lenguaje que le enseñe uno en el paso del tiempo, en su desarrollo. Muy bien.
¿Alguien más? Buenas noches, maestra. Buenas noches, Melina. ¿No puedes prender tu cámara? No, maestra, estoy enferma, traigo gripa. Muy bien. A Por ver, esta sí te ocasión no. escucho entonces. Ok, para mí el lenguaje es adquirido, lo que quiere decir que es innato para, am, para el aprendizaje, es la capacidad de transformación para mí, en mi contexto. Muy bien, ¿alguien más? Yo, maestra. Adelante, Blanca. Igual que mis compañeras, yo pienso que eso es adquirido. Pienso que todos nacemos con la capacidad de poder hablar, de poder comunicarnos, pero de hecho ha habido estudios donde aíslan a las personas aisladas, por decir, no tienen la capacidad de transmitir, de poder hablar, de poder comunicarse. Entonces, por ese motivo yo pienso que es adquirido, que los niños nacen y conforme nos van escuchando, ellos van aprendiendo, igual que con los otros idiomas, aprenden español, los pones a estudiar inglés, aprenden el inglés porque tienen la capacidad, pero lo van adquiriendo poco a poco. Muy bien, ¿alguien más que haya leído a alguien o que tenga algún referente teórico acerca de que si el lenguaje es una habilidad innata o una habilidad adquirida, que nos los quiera compartir? Yo, maestra. Maestra, yo. Sí, adelante. Adelante, María Guadalupe, y ya luego Vanelli, quiero me había pedido. También considero que es adquirida porque pues el primer enlace que tienen los niños con el habla pues es la familia, y el idioma que tiene la familia o el lenguaje es el primer aprendizaje que adquieren. Pues los bebés vienen en blancos, como una hojita blanca, la cual le vamos a ir enseñando. Igual al inicio pues no empiezan ellos a desarrollar su habla de distintas maneras, de balbuceos, de sonidos, pero también yo lo considero adquirido porque principalmente los padres, que son el inicio de la crianza de un niño, pues es lo que le enseñan. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, nosotros vamos a revisar a varios autores, entre los que tenemos a Jean Piaget, a Chomsky, a Skinner, a Brunner, a Pinker y a Vygotsky. Estos autores, cada uno de ellos desarrolló una teoría, y esta teoría con respecto al lenguaje, al pensamiento y al lenguaje. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar primero, vamos a revisar a Jean Piaget con sus 4 estadios, y me gustaría saber si alguna de ustedes ya ha leído a Jean Piaget y los estadios por los que él considera que atravesamos todos desde nuestro nacimiento hasta la edad adulta. ¿Alguna de ustedes ya leyó a Piaget? Pues el lenguaje, según para Piaget, se construye progresivamente a partir de la inteligencia individual, dice, como toda adquisición, y permite el intercambio individual, interindividual y el comienzo de la vida social del niño. Muy bien. También Sí, dice algo. Dice, Jean Piaget no considera el lenguaje como un aspecto central en el desarrollo cognitivo del niño, sino más bien como un producto de él. Y afirma que el lenguaje no transforma el pensamiento, sino que en medida de que éste se encuentra apto para dejarse transformar. O sea, que él piensa que
nacen miren, con el lenguaje. Miren, efectivamente, la teoría cognoscitiva de Jean Piaget nos dice que nosotros pasamos por unas etapas de desarrollo. La primera etapa, que es la sensorio-motora, que es del nacimiento hasta casi los 2 años. Y los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia de los objetos. En el otro estadio, que es el preoperacional, que es de los 2 a los 7 años y que es en el que nos vamos a enfocar, el niño puede usar símbolos y palabras para pensar, tiene una solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. En esta etapa preoperacional es en la etapa en la que nosotros vamos a trabajar porque, si se dan cuenta, esta etapa es en la que los niños están en la edad escolar. ¿Sí? Cuando estamos estudiando una licenciatura en educación preescolar, esta etapa preoperatoria es muy significante para nosotros como docentes porque nos encontramos con reacciones en los niños que si nosotros no conocemos en qué etapa de desarrollo se encuentran ellos, nos podemos desconcertar. Y estas etapas se manifiestan y las podemos observar cuando nosotros nos relacionamos o interactuamos con nuestros alumnos. Va a llegar un momento en el que ustedes van a desarrollar su práctica docente y se van a encontrar con este tipo de situaciones. Hace poco, socializando un poco acerca de esta etapa, pues ahora con lo de la pandemia ya ven que se está trabajando con los niños de manera virtual, así como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Pero también ha habido algunas opciones que han tomado los padres de que haya maestras que se encarguen de la educación o de llevar de los niños de la mano con los contenidos que tienen que abordar en la educación preescolar. Y nos encontramos con niños que se encuentran en esta etapa de desarrollo en la que ellos son egocéntricos, ellos son el centro de atención, ellos están en la etapa del por qué, están en la etapa de ese egocentrismo que no les permite ver más allá y también del animismo, en el cual los niños le dan vida a cosas inanimadas. Podemos observar también que nos encontramos con chicos que a lo mejor van a decir, es que mi amigo dice, yo tengo una niña a la que le doy clase que es de segundo de preescolar, que luego me dice que le diga yo a su amigo que se siente y no veo al amigo, pero ella dice que ahí está y luego a veces caemos en que tienen el amigo imaginario, pero más bien es que ellos le dan vida a objetos inanimados, puede ser una silla, hablan con los personajes de un cuento, y muchas veces nosotros podemos echar mano de esta etapa en la que están atravesando los niños para estimularlos en su aprendizaje, ¿sí? Esta etapa es muy importante que nosotros como educadoras la conozcamos, porque es la etapa, como les decía, en la que se encuentran nuestros niños. Después sigue la etapa de las operaciones concretas. El niño ya es más práctico y es de los 7 a los 11 años. El niño ya aprende las operaciones lógicas de seriación, de clasificación y de conservación del número. El pensamiento está ligado a fenómenos y a objetos del mundo que le rodean. Y después vienen las operaciones formales. Las operaciones formales que ya son de los 11 a 12 años. Estas etapas son de la teoría de desarrollo de Jean Piaget. Entonces, si nosotros analizamos estas etapas, chicas, nos podemos dar cuenta que es muy importante el trabajo que nosotros vamos a favorecer en nuestros niños para lograr que ellos atraviesen esas etapas de la mejor manera y puedan desarrollarse. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es
el lenguaje y me gustaría saber si alguna de ustedes ha tenido experiencia con algunos niños en edad preescolar y que han observado acerca del desarrollo de su lenguaje. En lo personal soy mamá de 3 Sí, y he visto que cada uno es distinto, cada uno aprendió distinto el lenguaje, dependiendo la situación y las edades. Por ejemplo, la primer niña tuve que, pues, enseñarle yo a hablar, a enseñarle los nombres de los objetos y cosas así, irle mostrando. El segundo niño ya, pues, con el ejemplo de la hermana mayor, pues, ya veía y ya aprendía las cosas escuchándola a ella, pues, mirando también aprendía. Y la tercera niña, pues, la verdad, casi, casi solita habló ella. así. Ya no hubo tanta necesidad como de estar encima de ella y enseñarle muchas cosas, pues, ya simplemente con el ejemplo, ella sola iba aprendiendo. Muy bien. ¿Alguien más ha tenido Maestra, alguna experiencia? yo no he tenido la dicha de estar con niños en un jardín. Me ha tocado nada más estar de visita, pero no he interactuado mucho con ellos. Pero fíjese que sí he leído mucho de la teoría de Jean Piaget, porque mi niña tiene 2 años y está ahorita en una etapa en la que ella se comunica mucho para decirme algo con los objetos. Por ejemplo, en la mañana miró la caja de cereal y me lleva un plato con una cuchara para que le dé. Entonces no me habla, pero pues ya me lleva el plato con la cuchara y yo ya entiendo qué quiere y así, ¿no? Entonces también otra de las cosas que me he dado cuenta que ahora que empezó esto de la pandemia y que entramos en aislamiento, que ya nos quedamos así como que aisladas del exterior, fue muy difícil enseñarla a decir palabras. Ya ahorita nos mudamos y ya tenemos como 15 días que nos mudamos y tiene ella más, interactúa más con más personas y todo, y ha aprendido ya bastantes palabras y me preocupa a mí la cuestión entonces, que si espero que todo mejore, ¿no? Pero si seguimos en esta situación de pandemia así y el aislamiento, pues va a ser muy difícil que los niños empiecen a desarrollar tanto su habla y todo eso porque pues no interactúan con otros niños, no ven otras cosas, no. Y igual estar enseñando detrás de una pantalla, pues no es algo fácil para ellos que aprendan captar la atención de los niños, sobre todo porque pues son inquietos, los niños son como de explorar, como de ver, como de tocar cuando están muy pequeños. Entonces es muy difícil. Yo ahorita nada más he estado enseñándola, aprendió como de 1 año, menos el año, ella aprendió a utilizar un iPad y ella es como ha aprendido a los colores, igual no me los dice, pero no los menciona de la manera correcta, pero sí se le entiende el color que ella quiere decir, al igual los números, las vocales, es la manera como yo he estado enseñándola y también pues con figuritas, ¿no? Que agarramos para que ella aprenda a hablar, aprenda a identificar, es una de las maneras como yo, como que con la que experimento, digamos, de tal modo, con la que yo aprendo con ella y ella aprende conmigo. Muy bien, muchas gracias. Pues, según lo que comentan, nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que es muy importante la interacción para lograr esa habilidad de lenguaje. Entonces, podemos llegar a la conclusión de la pregunta que decíamos, que es algo de lo cual nos vamos apropiando, es una habilidad que se va adquiriendo poco a poco, sobre todo socializando. Y cuando revisemos a estos psicólogos y con cada una de sus teorías nos vamos a dar cuenta que efectivamente muchos de ellos
concuerdan en que es una habilidad social, es una habilidad en la que tenemos que interactuar con otras personas para poder desarrollar el pensamiento y el lenguaje. ¿Sí? ¿Alguna de ustedes, alguien más le gustaría participar diciendo qué experiencia ha tenido con algunos niños en edad preescolar que vayan o que estén en esta etapa en la que están desarrollando su lenguaje? Me imagino que muchas sí son mamás, ¿verdad? No entendí la pregunta, maestra. Sí, ¿alguna de ustedes quiere decirme qué experiencia ha tenido con algunos niños con respecto al lenguaje? ¿Cómo se dan ustedes cuenta que se va desarrollando el lenguaje, no sé, de sus alumnos, de sus hijos, de sus conocidos? Si alguna de ustedes ha tenido un acercamiento, una experiencia con esos niños, bueno, ahorita las que ya participaron son porque tienen hijos, ¿verdad? Y que se están dando cuenta que esta manera, ahorita con la pandemia, a lo mejor nos está bloqueando un poco esa socialización para que ellos puedan desarrollar mejor su lenguaje. Sí, maestra. Sí, Y adelante, María. también están los niños inmersos ahorita en la tecnología. Por ejemplo, tengo niña de kinder. Su clase es por vía Zoom, virtual, y hasta ella me dice, "Ah, pero quiero convivir con mis compañeritos y solamente es a través de una pantalla que se ven y pueden hablar, pues se saludan, em, pero no es la misma estar conviviendo en un salón de clases interactuando entre ellos a estar en línea, pues en virtual. Para mí, en mi caso, sí ha sido complicado porque, pues, uno como mamá, bueno, yo esperaba que mi hija socializara con niños de su edad, conviviera con otras personas y así aprender, pues, la convivencia de un salón de clases y sí ha sido un poquito complicado en ese sentido. Sí, bueno, pues la socialización es muy importante para desarrollar el lenguaje, chicas. Y por eso es que cuando nosotros nos estamos formando como maestras, sobre todo de educación preescolar, es muy importante que nosotros nos apropiemos de técnicas y estrategias como cantos y juegos, trabalenguas, juegos en la que los niños tengan que participar, cantos, rimas, porque todas esas actividades van a favorecer el lenguaje en nuestros alumnos. Y pues vamos a conocer todas las teorías, como yo les decía, vamos a empezar con eso ahorita, para que ustedes se vayan empapando y vayan viendo cómo algunos psicólogos, como por ejemplo Vygotsky, dicen que el lenguaje es una teoría que se basa su teoría sociocultural en la zona de desarrollo próximo y nos habla pues de la función del lenguaje de una manera social adquirida. Entonces, vamos a pasar a revisar a estos autores, pero ahora que ya veo a más, les quiero comentar que ya pues la manera en que vamos a trabajar es la siguiente, van a enviar sus trabajos a la plataforma, cuando hagamos trabajo en equipo, vamos a socializar ese trabajo para que todos lo tengan y el equipo va a mandar el material a las demás para que todos tengamos el tema que le haya tocado a los equipos. Y por otra parte, para que me lo envíen en tiempo y forma para su calificación de cada unidad. Así también les pido que cuando sea nuestra reunión por este medio, estén puntuales y estén con su cámara prendida y asistan para que no divaguemos ni ustedes ni yo con respecto a los temas que estamos viendo, ¿sí? Pues entonces, vamos a trabajar ahorita. Yo les voy a hablar acerca de algunas teorías y si alguna de ustedes quiere participar, nada más levanta su manita para que me apoyen.
sobre todo la que me dijo que ha leído acerca de que ha leído mucho sobre Jean Piaget. Entonces, pues esta noche nos toca eso precisamente y vamos a hablar de estos psicólogos que han aportado tanto con respecto al tema que nos ocupa esta noche. Entonces, pues el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Tenemos principalmente a Piaget en un enfoque cognitivo que dice que la posición de Piaget es mentalista. Es igual como la de Chomsky y también constructivista. Piaget plantea una teoría genética y formal del conocimiento según la cual el niño debe dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. Nunca formuló una teoría sobre el desarrollo del lenguaje, pero escribió muchos libros en los que habla del lenguaje, según los cuales el lenguaje es equivalente a la inteligencia. Desarrolló una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia y en 1923 él publica El lenguaje y el pensamiento en el niño, donde establece la primacía del pensamiento. El lenguaje sería un producto de la inteligencia, por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo del conocimiento del niño. Habla de un lenguaje egocéntrico en los niños pequeños, pues estos hablan con ellos mismos a pesar de estar con más gente. Según Piaget, esto sería un reflejo del pensamiento egocéntrico del niño. Cuando el pensamiento deja de ser egocéntrico, aparece el lenguaje socializado o comunicativo. Pues aquí volvemos a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Cuando ya el niño deja de ser egocéntrico y de hablar para sí mismo, entonces ya se vuelve una función social, a pesar de que su lenguaje puede ser de diferentes maneras, como lo decía su compañera al principio. El hecho de que le pase el plato para que le sirvan cereal, ¿qué nos está diciendo él? ¿Le entendió la mamá de que quería que ahí le sirviera? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces es una forma de comunicación y acuérdense que el lenguaje es una forma de comunicación. Posteriormente tenemos otro gran pensador que se llama Noam Chomsky, que él da un enfoque innatista, que toma una posición mentalista. Es una teoría formal del lenguaje, según la cual él considera que el lenguaje se genera a partir de una estructura innata. Por eso su teoría se conoce como gramática generativa. Chomsky establece dos grandes principios. El principio de autonomía, según el cual el lenguaje es independiente de otras funciones, y los procesos del desarrollo del lenguaje también son independientes. Son independientes de los otros procesos de desarrollo. El segundo principio es el principio de innatismo, según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales, es decir, es una gramática que no puede aprenderse asociativamente en virtud de la asociación de estímulo-respuesta. Por lo tanto, es innato. Chomsky toma al conductismo como si fuese toda la psicología, por lo que si no se puede explicar, debe ser porque es innato. En la primera parte, pues ya dimos un ejemplo de cómo lo concibe Piaget, ¿verdad? Ahorita que escucharon ustedes de Noam Chomsky, él sí nos dice que es innato y que tiene una posición mentalista. Él considera el lenguaje como una teoría formal. El lenguaje se genera a partir de una estructura innata, por eso su teoría se conoce como gramática. ¿Ustedes me podrían mencionar a qué les suena esto? Un ejemplo, si lo han visto, si lo han sentido. Dice que debe haber un estímulo-respuesta, por eso lo considera Chomsky como algo innato.
¿Algún ejemplo que a ustedes se les venga a la mente acerca de este enfoque innatista? No sería lo mismo. No sé quién iba a hablar. Sí, ¿No a sería ver. lo mismo que comentaba la compañera? Bueno, de que, por ejemplo, que tenía hambre, o sea, si tiene hambre, aunque ella no puede comunicarse, es innato de nacimiento, ¿no? No puede comunicarse, pero el tener hambre, ella tiene la necesidad de probar alimentos o el agua, por ejemplo, o el bebé cuando quiere mamila, un bebé llora cuando quiere mamila porque ya tiene hambre, innato, algo así se me hace. ¿O no? Exactamente, precisamente los bebés cuando lloran y tienen hambre, dicen la mamá, ay, es que ya tiene hambre, ¿verdad? Sin que ella diga, ¿qué tendrá, no? Ella tiene hambre o está comunicando algo, es algo innato y por eso él dice que debe haber un estímulo-respuesta. O sea, si nosotros, si el bebé llora y porque tiene hambre, nosotros si le damos su biberón, pues la respuesta es que ya va a dejar de llorar y va a tomar. Entonces, esos sonidos, ese llanto, es una forma de comunicarse y por lo tanto es un tipo de lenguaje. Maestra, Sí, adelante. algo así le iba a comentar yo también porque tengo un nietecito y cuando lo llevamos con la pediatra, ella comentó que el niño pues iba a empezar a balbucear y él pues para que sintiera que uno lo entiende o uno poderse comunicar con él, tenía uno que hacer igual que él, o sea, si él hace así como que balbucea, pues uno también tiene que pararse enfrente de él y por eso yo creo las abuelitas y todo, y ellos se ríen porque sienten que nosotros los estamos entendiendo, que estamos entendiendo su dialecto, se podría decir, o su forma de expresarse o de querer comunicarse con nosotros. Sí, miren, precisamente si ustedes han leído a Piaget, él observó a sus hijos. Para todos sus estudios, él observó a sus hijos. Entonces, ¿cuánta información y cuántos conocimientos podemos adquirir nosotros a partir de la observación de nuestros niños, de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestros hermanitos? Y podemos, no sé, a lo mejor hasta después ustedes podrían hacer una teoría, ¿verdad? Porque los niños van cambiando. Esa teoría de Jean Piaget pues ya tiene muchos años, sin embargo, sigue en boga porque pues fue algo real observado en los hijos y que no ha cambiado mucho, ¿no? Si ustedes, como les decía al principio, si ustedes tienen niños en casa, pueden observar que a veces los niños no quieren hacer algo, le dicen, no, mira, te está viendo la princesita del cuento, ¿eh? Y ya ellos empiezan a hablar no, ya lo voy a hacer y empiezan a darle vida a esos, pues a esas imágenes inanimadas. Entonces vamos a ir observando, vamos a ir escuchando y vamos a ir relacionando con algún evento o alguna experiencia que ustedes hayan tenido. Vamos a pasar ahora con Skinner y el enfoque conductista. Sí, Skinner dice que el conductismo hizo que en los estudios se fijase en el contexto, la forma de hablar al niño, lo que se le llegó a llamar en un primer momento, en inglés, baby talk. Y es importante su esquema estímulo porque provocó una respuesta. También permitió los programas de tratamiento de niños con alteraciones del lenguaje o tratamiento logopédico, que el logopédico pues es una disciplina, ¿verdad?, que se encarga de estudiar, de controlar y dar tratamiento a todo lo que se refiera al lenguaje. ¿Sí? Skinner dice que se analizan aisladamente todo el estudio no se analiza aisladamente, sino que se estudia el episodio verbal global, la conversación. Lo más importante del conductismo es precisamente la controversia que se creó en torno al mismo.
La ciencia está influida por las modas, por los hechos sociales, y el conductismo fue una moda que afectó a todo, ya que adopta una posición empirista, es decir, que considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. ¿Sí? El lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes, respuestas que son verbales e intraverbales de manera secundaria. Skinner clasifica las respuestas verbales de un modo original y que no tuvo mucha relevancia. Distingue 4 tipos de respuesta: los de mando, los tactos, las respuestas ecoicas y las respuestas autocríticas. Bueno, y en este enfoque conductista, como su nombre lo indica, pues aquí nos dice que el niño habla a través de una conducta que lo obliga a comunicarse. Bueno, aquí habla de que hay modas, hay hechos sociales, hay episodios verbales globales en la que los niños pueden darnos a conocer algo a través de una conducta o a través de conducirlos nosotros para que ellos desarrollen un lenguaje verbal global y no solamente palabras aisladas. Por ejemplo, no sé, cuando nosotros les damos a los niños un dulce, por ejemplo, ¿no? Y le decimos, sí, pero ¿cómo se dice? Entonces nosotros estamos conduciendo la respuesta del niño. A lo mejor el niño dice gracias, pero nosotros decimos, no, se dice gracias, mamá, te quiero mucho. ¿Sí? Entonces el conductismo dice que nosotros vamos conduciendo al niño a un lenguaje verbal globalizado. No son palabras sueltas, sino que ya le damos algo global al lenguaje para que pues nosotros desarrollamos el conductismo en los niños. Acuérdense que el conductismo también fue una teoría muy, muy, muy criticada en su tiempo. Sin embargo, también como hubo modas en esto de las teorías, también se puso de moda el conductismo. ¿Algunas de ustedes no se conocen algo del tema? ¿Tienen algún ejemplo que quieran aportar ahorita? Sí, buenas noches, maestra. Hola, Norma, buenas noches, adelante. Soy Lizeth, maestra. Perdón, Lizeth, perdón. Ahorita que mencionaba eso de que en el kinder es muy normal o muy, no es normal, no es la palabra, muy común escuchar que los niños que tienen un poco lenguaje, que su lenguaje no es muy amplio, las maestras les digan a la mamá, no le dé las cosas nada más con que les tire la mano o con el que le haga el sonido, motívelo a que diga la palabra, no le dé el objeto hasta que no le diga cómo se llama. Entonces ahí también uno entra en el proceso muchas veces de que los niños no adquieran el vocabulario porque con entenderle nosotros ese estilo de comunicación, pues no los vamos de alguna manera estimulando para que digan la palabra correctamente o para que digan la palabra tal y como es, porque a veces pronunciamos las palabras incorrectas y se nos hace tan gracioso y no los corregimos, entonces los niños se van quedando con el pensar de que es la manera correcta en que se dicen las cosas. Sí, efectivamente, acuérdense que aquí nos dice que el lenguaje depende de los estímulos externos. Eso nos dice Skinner. Entonces, pues, ¿qué tenemos nosotros aquí en nuestras manos? Precisamente sacarle provecho a este tipo de conductismo, ¿verdad? Porque nosotros en casa, y bueno, y eso se va a ver reflejado cuando ustedes tengan su práctica docente, que muchos niños, a pesar de que ya están grandes, tienen problemas de lenguaje, pero no son problemas
realmente del lenguaje, sino más bien son problemas que se han ido formando a causa de esos agentes externos, porque nosotros cuando los chiqueamos, cuando los consentimos, como se dice coloquialmente, les facilitamos las cosas sin que ellos no las pidan, como decía su compañera en el ejemplo, o exaltamos esas palabras que se nos hacen graciosas, pero que no le permiten al niño tener un lenguaje fluido de acorde a su edad, y que a veces ellos hablan en diminutivo o dicen una palabra que no está correctamente pronunciada, y para nosotros es muy fácil festejarse, celebrarla, y el niño va empezando a hablar así, ¿no? Maestra, Sí, también adelante. es como cuando uno como mamá le adivina las palabras a los niños. También estamos afectando su lenguaje, ¿verdad? Sí, efectivamente, fíjense que es muy importante. Qué bonito se ve un niño que habla, pues no formalmente, ¿no? Sino se nota cuando en la casa, que es el primer agente formador, acuérdense, la familia, pues se nota que en la familia pues hablan bien, no hablan con diminutivos, e incluso hasta las groserías que ellos hablan son porque las aprenden en casa. Entonces, cuando la mamá le festeja al niño una mala palabra mal pronunciada, o una palabra que está fuera del contexto en el que se encuentran, pues ellos consideran, se apropian de ese conocimiento, lo adaptan, lo acomodan, lo asimilan y lo acomodan, y entonces para ellos ya quedó, pero está mal. Entonces nos encontramos con niños que presentan problemas de lenguaje, pero ahí lo que nosotros tenemos, pues ahora sí que detectar si en realidad es un problema de lenguaje o es un problema de pronunciación que viene desde casa, ¿no? Por lo regular, los problemas de lenguaje nos los encontramos con cierto tipo de letras, como por ejemplo la R, que es uno de los más comunes, ¿no? A los niños les cuesta mucho pronunciar la letra R, pero precisamente para eso se ocupan cierto tipo de ejercicios para que ellos vayan soltando su lengua, o se hace Maestra, un diagnóstico. ¿Sí? disculpe, ahorita que está tocando ese punto, me salta a mí porque yo tengo un niño de 7 años que batalla mucho con la R. Es el único detalle que tiene en su habla. Pues miren, aquí realmente la R es un problema es un problema. Yo considero que hay varias opciones. Entre ellas es revisarles el frenillo que tenemos debajo de la lengua, porque a veces eso es lo que no nos permite pronunciar la R, ¿sí? Cuando pronunciamos la R, vibra la lengua en el paladar, pero el frenillo le tiene que dar la altura y la flexibilidad para que lo haga. Para que este frenillo, como tenga elasticidad, se ocupan muchos ejercicios. Por ejemplo, que ellos sostengan un lápiz con la lengua, o que hagan el famoso taquito de lengua, o que se les ponga mermelada, cajeta, algo que les cueste trabajo a ellos quitarse, para que tengan flexibilidad en su lengua. Eso les ayuda muchísimo. Porque es importante estimular el lenguaje en la edad preescolar, porque acuérdense que después los niños pasan a otra etapa, que es la educación primaria y después la educación secundaria, en donde la autoestima se ve afectada por este tipo de problemas de lenguaje, ¿sí? Entonces, como nosotros como padres, como educadores, debemos tener muy presente esto, porque no podemos permitir pues que la autoestima de algún niño se vea afectada por este tipo de situaciones. Entonces, nuestro deber o lo que nosotros debemos hacer es estimularlos en la escuela con rimas, cantos, ejercicios, y hacerles ver a los padres
que es muy importante que los niños pronuncien bien y que no les faciliten las cosas, sino que hasta que ellos hayan, pues ahora sí que hecho el esfuerzo por hablar y comunicarse, ¿sí? Obviamente, como lo hemos visto, hay diferentes etapas en las cuales el niño, es imposible que a un niño de 2 años le digas, a ver, dime, dame la cuchara maestra, por favor, ¿verdad? Pero por eso, nosotros debemos conocer en qué etapa se encuentran nuestros niños con los que estemos trabajando, para que así podamos estimular el lenguaje. Les digo, con los problemas de pronunciación de la R, que es uno de los problemas más frecuentes, hay muchos ejercicios. En internet podemos encontrar muchos, y también nosotros en casa, pues, el que a mí me ha funcionado mucho con una niña, y también ¿qué letra no? La C de Kakoku no la pronuncian a veces. Entonces, funciona mucho el lápiz en la lengua, y que se quiten la cajeta de aquí de arriba, en el bigote ustedes le ponen y hacen este ejercicio con la lengua. También aquí abajo, y hacen el ejercicio con la lengua, picarse las mejillas con la lengua. Entonces, todas esas estrategias son muy importantes, porque cuando ustedes ya estén trabajando, les van a servir. Chéquenlo en terapias de lenguaje en internet, y vienen muchos ejercicios. Maestra. Y pónganlos en práctica y van a ver que sí funciona. Sí, adelante. Yo hace poco fui a un taller de logoterapia. ¿Sí? Y también nos hablaban de las burbujas, el inflar globos, los silbatos, que los niños sientan como esa vibración en ti, para que luego ellos, al tocar su carita, también intenten sentir esa vibración, y pues empiecen a trabajar ahí los sonidos. Y también nos hablaban de la, así como dice usted, de la cajeta, o de las, no sé cómo se les diga ya, pero aquí son obleas que se pegan en el paladar, y el niño las va despegando con la lengua. Sí, pues miren, es muy importante que ustedes se empapen de eso, porque se les va a presentar algún niño con este tipo pues de habilidades no desarrolladas, ¿verdad? Y entonces ustedes lo tienen como buenas profesionistas, lo van a tener que resolver, y que ayudarlos, ¿no? Para que ellos logren superar esta etapa. Bueno, vamos a continuar con con otra teoría de Jerome Brunner. Él nos da un enfoque pragmático, dice. El enfoque de Brunner intenta buscar una teoría que tenga en cuenta el constructivismo y que sea interaccionista. Quiere llenar el hueco entre lo imposible y lo milagroso, que sería el empirismo de Skinner y el mentalismo de Chomsky. Brunner enfatiza el uso y la función a la hora de explicar la adquisición del lenguaje. Como es tan importante que el niño aprenda a comunicarse, la sociedad considera esto como lo más importante. El niño disfruta de un acceso privilegiado al lenguaje, pues está sistémicamente arreglados por la comunidad lingüística los llamados amplificadores externos del desarrollo, de los cuales el más importante, como les decía al principio, es la familia. Al niño se le proporcionan oportunidades sistemáticas para negociar los denominados procedimientos lingüísticos y significados. Es fundamental ya desde el nacimiento la relación con los agentes externos, la comunicación prelingüística. Con ella empieza el estudio del lenguaje, luego tiene una continuidad funcional con el mismo. Los primeros precursores del lenguaje serían los llamados formatos de Brunner, que Brunner define como estructuras predecibles de acción recíproca. Estos formatos son situaciones que el adulto prepara muy repetidas veces, en la que las interacciones con el niño
y los adultos pueden desarrollar las estrategias de ayuda desde las cuales el niño desarrolla poco a poco el lenguaje. ¿Sí? A ver, ¿a qué le suena esto ya? Pues casi es lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Nosotros debemos propiciar ambientes para que el niño desarrolle su lenguaje. Y acuérdense que el primer factor externo, ¿quién es? La familia. ¿Sí? La Maestra, familia, creo que apagó su cámara. ajá, la familia. Ahora ya está. Entonces la familia es quien va a propiciar ese lenguaje en los niños y va a darles todos los factores que ya hemos visto: conductista, inanimista, egocéntrico. Y Brunner dice que de ahí parte el lenguaje del niño. ¿Cómo podemos propiciar en la familia un lenguaje en el niño? Ustedes todas han tenido hijos, sobrinos. A ver, un ejemplo de cómo la familia propicia esas situaciones lingüísticas en los niños. Buenas o malas o no tan buenas, pero siempre con un enfoque de práctica, ¿sí? En donde el niño disfrute de un acceso privilegiado al lenguaje. A ver, ¿cómo sería un ejemplo en la familia? Maestra, ¿Sí? pues por decir, yo tengo 3 niños y sus tíos, mis primos, siempre que cuando estaban más chiquitos, que estaban aprendiendo a hablar, siempre les decían que los iban a llevar a la tienda si decía tío fulano. O te voy a dar esta paleta si me dices cualquier cosa, a veces hasta groserías, la verdad. Pero es por medio de premios, pues lo ve el niño, entonces le interesa. Ahorita el más chiquito va a cumplir 4 años y ando batallando mucho con él respecto a eso, porque sus hermanos mayores nunca habían tenido problemas de lenguaje y él va a cumplir 4 años y balbucea. Él dice muchas cosas, pero mal dichas, balbucea mucho, se suelta y empieza a decir, pero no se le entiende nada. Son muy poquitas las palabras que él menciona más o menos bien. Entonces, entrando al año, pues sí quiero llevarlo a terapias. Y pues esa es mi experiencia con mis niños. Sí, ¿alguna de ustedes tiene alguna otra experiencia con respecto a lo que Brunner nos dice de que en el seno de la familia está los inicios del lenguaje? Yo tengo una experiencia, pero no es propia mía, pues. Tengo sobrinitos yo Sí, adelante. que son de la edad de mi hija casi. Bueno, un niño es casi de la edad de mis hijos. Y a la par cuando iban creciendo mis hijos, mi hijo ya hablaba, pues, y el hijo de ella se llevaban meses y no hablaba nada. Empezó a hablar cuando entró a preescolar mi sobrino. Y tengo otro sobrinito también que es de la edad de mi hija, la más pequeña. Igual, no habla nada, pero la mamá le adivina las cosas, le adivina las palabras, lo que él quiere. Eh, no lo dejan expresarse, o si se va a expresar, le enseñan las palabras como dice usted, así a la mitad, o se las enseñan chipilonas, como decimos coloquialmente. Entonces, pues no habla, tiene ya que 3 años y cachito, son 3 años, 9 meses, 10 meses. Entonces no habla nada y yo en mi experiencia como madre y ahora que estoy estudiando y estoy aprendiendo muchas cosas, le digo yo a mi cuñada, hazle terapia de lenguaje, el niño algo le sucede, le digo, chécalo, llévalo con un médico. Aunado a eso, que el niño ha tenido periodos de, ay, se me escapa la palabra, de convulsiones. Ujú. Entonces, no sé si también haya interferido algo en el cerebro, que también su lenguaje se ha ido retrasando, pues, pero igual dejó pañal ya grande, pues biberón creo que todavía y chichi todavía. Entonces, pienso yo que son varios factores también los que se deben de analizar para que, no sé si influyan directamente
a la cuestión del lenguaje, pues también, pero la familia, así como usted lo menciona, yo sí estoy de acuerdo que es básica para que el niño pueda hablar y desarrollarse bien. Efectivamente, miren, Brunner dice que los adultos somos los que podemos propiciar alguna estrategia de ayuda desde los cuales el niño pueda desarrollar poco a poco su lenguaje. Entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos y propiciemos esas estrategias con diferentes técnicas, como yo les decía, desde el campo de profesional, pues hay muchas, ¿no? Y en el campo familiar, pues nosotros debemos propiciar estrategias como ¿qué es lo que quieres? Ayúdame, ¿de qué color es esto? Pásame el otro, ¿de acuerdo? O mandarlos a hacer mandaditos de dile a tu papá, dile a tu hermano, recaditos, ¿no? Para que ellos vayan desarrollando poco a poco su lenguaje. Pónganse abusadas, porque al rato me van a decir qué dijo cada uno de estos señores. Bueno, Vygotsky, acuérdense que él habla de un enfoque sociocultural y dice que el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio y transmisión de conocimientos en un medio comunicativo y social, y que es la cultura. Es decir, la transmisión de los conocimientos de la cultura se realiza a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es el principal vehículo de estos procesos y es lo que influye decisivamente en el desarrollo de la mente. Las funciones mentales se interpretan como normas sociales interiorizadas como resultado de una sesión de conciencia. Por lo tanto, lenguaje y pensamiento son dos cosas distintas, con orígenes distintos y que a lo largo del desarrollo se produce una interconexión funcional en la que el pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo racional, de tal manera que se regula y planifica la acción. En definitiva, el pensamiento no está subordinado al lenguaje, está influido. Para Vygotsky, el lenguaje infantil es inicialmente social. Es el modo de comunicación con los adultos, con los niños, con agentes externos, y es exterior en forma y función. Paulatinamente el lenguaje se interioriza y pasa por un periodo egocéntrico con una forma externa, pero con una función interna. Finalmente se convierte en un pensamiento verbal que tiene una forma interna. Vygotsky ha sido muy social y cultural. Entonces, él define el lenguaje como una acción social del ser humano. Dice que esto se da a través de la cultura. Y un ejemplo muy claro que podemos tener es, si nosotros nos desarrollamos en una cultura, por ejemplo, ustedes, ¿qué pasa con ustedes la de los mochis? Tienen su acento diferente, ¿no? Pero su lenguaje es diferente, sus palabras es diferente, porque tienen otra cultura. Yo tengo una manera de hablar diferente, pues estoy en el sur, a lo mejor se les hace chistoso mi acento, a mí se me hace chistoso el de ustedes, pero en el entorno con el que socializamos nos vamos apropiando del lenguaje y nos vamos apropiando de esas, pues de esos modos, de esos modismos, incluso hasta de muletillas que nos vamos apropiando, pero de acuerdo al contexto con el que estamos socializando. Si ustedes vienen aquí a Oaxaca, a lo mejor no entienden algunas palabras que para nosotros son normales y que a lo mejor entre oaxaqueños nos vamos a entender, ¿no? Y si yo voy a un contexto ahí a su tierra, a lo mejor no entiendo qué son las asadas, pero creo que es carne asada, ¿no? O taquitos de carne asada. O a lo mejor, bueno, yo recuerdo una vez que fui a Saltillo y me dice el señor, ¿trae feria? Y le dije, pues claro, si no, no estaría comprando. Pero para mí feria es dinero y para ellos feria es como cambio.
Y luego me dijo él, pero no trae yo pagué con un billete y le dije, ¿aquí quiere cambio? Y él se me quedó viendo así como, ¿cómo que cambio? Entonces, el lenguaje y las maneras que tenemos de hablar tienen mucho que ver con la cultura y con la socialización, con las personas que nosotros socializamos. Si ustedes logran hablar, por ejemplo, cuando los niños se van a Estados Unidos, ¿cómo viene hablando un niño de Estados Unidos? Entre español e inglés, ¿verdad? Algunas palabras en inglés, otras en español. Díganme una palabra que las identifique a las mujeres de los mochis. Que sea muy, muy de su cultura. Los Plebes, plebes, A plebes, a ver, ajá, ¿qué otra? Híjole, las otras son puras malas palabras. Bueno, entonces no me las digan. No, pues fíjese que, por ejemplo, también lo dice, no, es que vamos a hacer una discada. Yo dije, ¿cómo se hace una discada? No sé. Y es poner un disco, ¿no? Y, o sea, aquí nosotros le llamamos un comal, ¿no? Al disco ese que ustedes le llaman disco, que le llaman en Monterrey disco. Entonces, ¿qué importancia tiene la cultura y la socialización en el lenguaje? Por eso, Vygotsky nos habla de una teoría sociocultural en la que se va dando tanto el lenguaje como toda nuestra forma de vida. Él dice que para lograr un aprendizaje, en este caso aprender el lenguaje o apropiarse del lenguaje, tiene que darse en esa teoría sociocultural. ¿A qué le suena sociocultural? A una convivencia, un intercambio entre la sociedad y la cultura, ¿sí? Entonces, a lo mejor si ustedes vienen a visitarme acá a Oaxaca, a lo mejor se les van a hacer raro algunas palabras, ¿verdad? Porque ustedes tienen otra manera de hablar. Y vamos ahora a poner un claro ejemplo de un niño que sus papás hablan inglés o que hablan una lengua, por ejemplo, el mayo o el zapoteco. ¿Ustedes creen que esos niños, o sea, cómo se imaginan ustedes que esos niños se apropiaron de esa lengua? ¿Por qué la entienden o por qué la hablan? por los padres. Por Por la Lengua por el materna. habla, por la comunicación que hacen los papás. Sí, o sea, Por ejemplo, yo en mi caso, mis papás hablan lengua mayo y yo no sé pronunciar o no sé más bien cómo hacer una conversación, pero entiendo palabras. Entonces, es como yo lo relaciono y comprendo que hablan. Entonces, el estar escuchando las conversaciones es una de las maneras de cómo vas adquiriendo ese conocimiento de la lengua. entonces caemos aquí en que el lenguaje es una función social, ¿verdad? Tiene una funcionalidad de lenguaje. Nos sirve para comunicarnos, nos sirve para hacernos entender. Pero yo que, bueno, cuando un niño habla una lengua, por ejemplo, en tu caso, tus papás si te hubieran hablado todo el tiempo en mayo, ahorita no estuvieras batallando, ¿verdad? Pero a lo mejor no hablarías español. Entonces, desde ahí Sí, viene, ¿no? es verdad. Incluso, por ejemplo, tiene que ver bastante también la práctica porque, por ejemplo, ellos ahorita hablan la lengua, pero de repente están hablando en la lengua y mencionan palabras en español y lo empiezan como que a mezclar y porque ya como no es, por ejemplo, todos mis hermanos, mis sobrinos, toda la demás familia pues habla español normal y no, bueno, normal pues podría decir porque es el lenguaje que se conoce más aquí, ¿no? Entonces, y ya como que hay muchas palabras que ellos ya no, yo les preguntaba cuando llevamos una materia,
acerca de esto y les preguntaba palabras y había unas que no me sabían decir y hay algunas que saben cómo referirse, pero no saben cómo pronunciarlas o no saben el significado en sí. O sea, hay muchas cosas, al igual que como el inglés lo escribes de una manera, pero se pronuncia de otra manera. Entonces es lo mismo con eso. Yo con ellos, hay muchas palabras que sí sé escribirlas y sé pronunciarlas, pero la mayoría no, porque está muy diferente el escrito que el habla. Y esa es otra de las problemáticas que también yo creo que se ven muy frecuentes en el lenguaje. En el español no tanto, porque pues como se pronuncia, es nada más cosas de Z, de C, de sí, cosas nada más que hace la diferencia en el español, pero en lo que es inglés o otras lenguas, otros idiomas, es muy difícil a veces poder conciliar las dos cosas, habla y escritura. Así es, efectivamente, entonces podemos concluir, chicas, que tiene mucho que ver si nosotros nada más nos hablan en un lenguaje y nos apropiamos de ese lenguaje, pero vamos a suponer, aunque ustedes viven en los mochis, ¿cuántas de ustedes hablan una lengua? Por ejemplo, hay que se habla el mayo, o sus familias. Nada más, Lupita, María Guadalupe. Y a pesar de que ustedes viven allá, entonces se dan cuenta que el contexto se va cerrando. O sea, viven allá, pero no hablan todas una lengua. El español sí, pero la lengua nada más, y a pesar de que en tu familia la hablan, tú no la hablas como para hacerte entender, sino nada más le entiendes algunas palabras. ¿Sí? Entonces, de eso nos habla precisamente Vygotsky, de este enlace sociocultural que es muy importante para el desarrollo de nuestro lenguaje. ¿Sí? Entonces, ustedes también van a comprender la importancia de desarrollar un lenguaje a través de nuestra cultura. Como les decía anteriormente, pues cada quien, ustedes tienen su cultura, yo tengo la mía, y tenemos diferente tipo de lenguaje. A pesar de eso, nos entendemos entre ustedes y yo, ¿sí? Esa es la ventaja y esa es lo universal del lenguaje. A lo mejor no les entiendo, pero les pregunto, oigan, ¿qué quieren decir con esto? O a lo mejor ustedes me van a preguntar a mí. Pero aquí podemos entender qué importante es socializar para llevar a cabo nuestro lenguaje. Y ahora, llevándolo al contexto de los niños, pues también es muy importante, ¿verdad? Que nosotros propiciemos lo que ahorita no se está propiciando con la pandemia. Esa cultura y esa socialización en las escuelas. Por eso ya hay que cuidarnos mucho para que ellos vuelvan a las aulas y socialicen con sus compañeros, porque aprender entre pares, a veces el aprendizaje se hace más fácil cuando se da entre pares, y en los niños es muy frecuente, muchos niños que no saben hablar muy bien o pronunciar muy bien, cuando entran al preescolar, el lenguaje se desarrolla. ¿Pero por qué? Porque están socializando y porque ahora ya tienen una intención comunicativa. ¿Sí? Ahora ya, por último, vamos a ver a Steven Pinker, que bueno, al inicio de su carrera profesional llevó a cabo investigaciones sobre el desarrollo y las características del lenguaje en niños. Sus resultados los llevaron a dar apoyo a la teoría de Noam Chomsky, que afirma que los seres humanos tenemos capacidades cerebrales innatas que permiten la comprensión del lenguaje. La metodología en esta época se basaba en estudiar el comportamiento de las personas y retroceder en la evolución filogenética para poder explicar el desarrollo de las funciones cerebrales. Utilizando este método, elaboró hipótesis sobre el lenguaje y otros fenómenos
Pinker también dice que la capacidad innata de los seres humanos para el lenguaje depende fundamentalmente de dos procesos cognitivos: la memorización de palabras y su manipulación mediante reglas gramaticales igualmente aprendidas. Estos planteamientos de corte biologicistas han recibido críticas también porque dicen pues que la memorización no es buena. Sin embargo, este autor defiende su modo general la idea y defiende la idea de que los genes determinan una proporción significativa del comportamiento humano con respecto al lenguaje. Y pues ahora miren, aquí cabe un ejemplo muy, pues al menos para mí es muy claro. Dice que a veces la genética también tiene mucho que ver, ¿verdad? A veces nos encontramos con gente que tartamudea, pero en su familia hay gente que también sufre de, cuando habla, tartamudea también. Entonces, no, ¿a qué se debe? ¿A la genética o a que está socializando con él y va a hablar así? Entonces, ahí sí es como un foquito de atención para ver a qué se deberá, si es a la genética, Maestra, a que está hablando, y en, repitiendo con quien está socializando. Sí, adelante. y en un adulto, ¿cómo se puede saber si es la genética o hay algún otro factor? Pues yo creo que en un adulto ya más bien sería la genética, ¿no? Porque ya atravesó todas estas etapas de socialización, de memorización, e incluso conductistas, algunas situaciones conductistas que lo llevarían a mejorar su lenguaje y sin embargo no se pudo. A lo mejor fue la genética ya cuando llegamos a un grado de adultez. Por ejemplo, volviendo al problema de la pronunciación de la R, cuando los niños ya se dan cuenta que les empiezan ahora así como el famosísimo bullying, porque no hablan bien, sí o no, ellos hacen hasta el esfuerzo y tratan de pronunciarla, algunos dicen hasta perro, o sea, ya tratan de pronunciarla a como dé lugar, pero cuando ya llegan a un grado de madurez en el que ya de plano no pudieron superar, entonces a lo mejor ya podríamos estar hablando de algo genético, en el que ya, pues ya son factores que ya no, por más que se traten con terapias de lenguaje, ya no se pueden superar. Por eso es muy importante favorecer el lenguaje en los niños, para que no lleguen a este grado antes de que pasen a, pues ahora sí que a la etapa de las operaciones formales, en las que ya ellos, si atravesando esa etapa ya no podemos estimular el lenguaje, ya yo considero que ya sería un poco más difícil. Ustedes observen a su alrededor, hay niños en edad secundaria que ya les cuesta trabajo, que ya no lo van a poder a lo mejor superar, ¿verdad? Y pues, a ver, ¿quién me quiere decir algo que se les haya pegado, que hayan captado de alguno de los psicólogos que nosotros analizamos hoy en forma muy breve para poder avanzar? Porque pues realmente tienen estudios muy profundos. Sí, adelante. Sí, le quería comentar respecto a lo que estábamos hablando ahorita de que el lenguaje era, pues, de familia. Vi un video en internet de una niña que tenía 5 años, creo, y hablaba, creo, 5 o 6 idiomas, pero los papás desde que era bebé le hablaban, cada uno de los papás le hablaba un idioma diferente y luego contrataban a personas como niñeras, digamos, que la atendían a la niña 1 o 2 horas diarias y cada persona que trataba con la niña le hablaba en un idioma diferente. Entonces, la niña fue creciendo y conociendo todos los objetos con distintos idiomas y a la edad de 5 años ella ya hablaba un montón de idiomas, bien padre, porque tenía el contacto con las personas, le hablaban de manera correcta en cada uno de los idiomas. Sí, Anita, casi no se te escuchó, se te escuchaba muy bajito, pero pues sí creo que logramos comprender lo que dijiste. Y sí se ve mucho en internet esos videos, ¿no? De niño genio que habla 5 idiomas. Y sí, efectivamente tiene mucho que ver, y aquí a lo mejor podemos ver que todas las teorías que revisamos así de forma muy rápida tienen algo de
algo que ver, ¿no? Porque pues el lenguaje es algo innato que nos nacemos con esa habilidad de apropiarnos de un lenguaje. Por ejemplo, yo tengo unas sobrinitas que su mamá es francesa y pues mi hermano es mexicano, ¿no? Entonces, las niñas hablan francés y hablan español, pero en la escuela les enseñaron inglés. Entonces hablan español muy bien, francés muy bien por la mamá, ¿no? Que todo el tiempo ella les habla en francés. El inglés porque lo están aprendiendo en la escuela. Entonces, a lo mejor sí tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero no muchos desarrollamos esa habilidad. La capacidad la tenemos todos. La de desarrollar la habilidad es la que a lo mejor nos falla. Sí, Mirta, ¿estabas levantando la mano? Sí, yo quería comentar algo. Usted me hacía la pregunta sobre los autores. Quería decir que sí habíamos, bueno, yo en lo caso sí había visto un poquito de los temas, pero no lo habíamos relacionado con nuestra realidad. Siempre nos los han dado como teoría, pero jamás así como ahorita que nos los dan a conocer con una realidad. Entonces, viendo todo ahorita lo de todas las teorías, me doy cuenta que todas describen diferentes conductas de los niños. Yo he visto muchas conductas muy diferentes, pueden tener la misma edad, pero su comportamiento es súper diferente. Entonces creo que dependiendo del niño, podríamos relacionar la teoría. Yo creo que hablaba un poquito de la R. A mí me tocó que de un niño, de que nosotros le queríamos enseñar a decir, di carro, decía auto, di ferrocarril, decía chuchu, y di azul, y decía así, di verde, dice azul. La cosa que él quería evadir todo lo que, cualquier cosa que empiece con R y le volteaba la palabra. Entonces, yo ahorita con todas las teorías que nos acaba de dar, considero que todas describen la conducta de los niños de diferentes etapas, y todos los niños que conocemos. Bueno, ya con eso, profesora, ya para ya no seguirle. Sí, entonces, miren, cada una me va a decir algo que se le haya quedado así rápidamente, una frase. Ya, Mirta ya dijo, a ver, María Guadalupe. Luego seguimos con Perla. Pues también considero que todas tienen algo de razón y todas tienen algo en específico. Pues Chomsky con lo innato, Piaget con lo cognitivista y luego Skinner con lo conductista. O sea, de todas pienso que hay algo que vamos rescatando y que tienen algo de cierto, que tienen algo de cierto, pero de todas con el que yo más me siento identificado y coincido más es con la teoría de Piaget. Considero, o será que yo he vivido estoy viendo las etapas de la misma manera como él las explica en mi hija, en mis sobrinos, o sea, yo voy viendo esa cadenita. Y por ejemplo, en Chomsky, que nada más habla sobre lo innato, y es como que se queda al inicio y ya. Pero siento que de todas, la que yo siento más completa es la de Piaget, o será porque él lo desencadenó en varias etapas, y es así como yo voy viendo que sí, que tiene mucha relación con muchos niños y no solamente con los que yo convivo. Gracias, Lupita. Perla, me parece que estaba levantando la mano. Pues también a mí me gustó la de Vygotsky porque pues sí es una teoría, su enfoque es sociocultural y pues sí vemos que la mayoría del lenguaje es dependiendo, como platicábamos ahorita, de las culturas o del medio donde se desarrolle cada persona, y es como las diferentes
palabras que existen en cada familia, porque también hay familias que hablan de un modo, hay culturas o diferentes. Eso es lo que me gustó, lo que me quedó de Vygotsky. También el de Piaget, pues que el niño va explorando el mundo y va practicando el lenguaje a través de las cosas que ve o de las cosas que percibe. Y Brunner, pues que el lenguaje trata en el modo que la familia le enseña al niño, como dice usted, las malas palabras a veces, o dime esto y te doy esto, o cómo lo corrige también para que él pueda tener un mejor diálogo o platicar. Yo conocí a una niña que venía aquí a cortarse el cabello y me daba como que hasta miedito, estaba así muy chiquita y podías platicar con ella, no tenía ni los 3 años, yo creo. Y yo le decía a su tía, le decía, que era la que me la traía, le decía, en serio, me da miedo, le decía a la niña, o sea, verla hablar tan chiquita que puedes conversar con ella y pues es que vive con puros grandes y ella se expresa pues como grande, pues. Y eso es lo que me gustó de algunos de los que me quedó en el pensamiento. Bien, muchas gracias. Vanelli, una frase de que se te haya quedado algo. Pues para mí las tres fueron interesantes, las tres me gustaron mucho. Yo creo que pues cada una tiene algo que nos hace pues ponernos a reflexionar, a ver en qué manera como beneficiamos, así afectamos también a los niños. Muy bien. Blanca. Pues igual, maestra, todas me parecieron muy completas, tratan de abarcar todas las etapas de los niños y pues nosotros tenemos la responsabilidad de conocerlas y saber en qué tipo de niño vamos a aplicar la teoría que más le favorezca. Entonces, pues todo es muy interesante. Muy bien, Norma. Melina, ¿estás presente, Melina? Sí, maestra. Sí. Pues se me quedó grabado lo de Brunner, porque la característica principal de su teoría promueve que el alumno aprenda y adquiera sus conocimientos por sí mismos. Muy bien, Lisette. A mí la que más, bueno, siempre me ha resonado mucho es la de Pablo, por ese detalle de, sí, pues de alguna manera de motivar o de premiar las diferentes situaciones. Muy bien. Ana. A mí la de Vygotsky y la de Piaget son las que más se me quedan. Y la que no me gusta, no me agradó para nada, fue la de Steven Pinker, que dice de la memorización de las palabras y de los genes, que los genes determinan. No, eso no me agrada, no estoy de acuerdo. Muy bien, chicas, pues fíjense que esto nada más es como una introducción, porque realmente el tema es muy extenso y cada uno de los psicólogos que ahorita vimos, pues tienen una manera diferente de pensar. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de adaptarlo a lo que mejor nos acomode o nos parezca en nuestro contexto en el cual nos estemos desarrollando. Ahorita vamos a, bueno, ya chequé la lista de asistencia del día de hoy. Ahorita vemos que están 9, ¿no? 10 conmigo. Vamos a hacer un equipo de 5 para que el equipo de 5 abra la próxima sesión. Y ahorita les voy a decir con qué tema, en lo que ya pueden checar en la plataforma.
Como tipo exposición, maestra. Sí, como tipo exposición, o pueden incluso hacer una dinámica para que ustedes revisen si les pusimos atención o no, y para que se haga más pues más amena nuestra reunión. ¿Sí? A ver, ¿quiénes 5 voluntarias? Yo, maestra. Mande. Yo también. Yo también, maestra. A ver, permítanme, déjenme checar aquí en la actividad que les leí. Unidad 1. A ver. Déjeme checar porque esto me llevó a la unidad 2, pero unidad 1, bueno. Van a abrir las 5 integrantes del equipo y vamos a ver los componentes del lenguaje. ¿Sí? Y, a ver, déjenme tomarle una captura y se las pongo. Si quieren ir tomando. ¿Ya están las 5 primeras? No. A ver, les digo, ¿Maestra, ya están las 5 primeras? No sé. Bueno, van a tratar el tema los componentes del lenguaje, el desarrollo de la función simbólica del lenguaje y los tipos de pensamiento y sus manifestaciones en las prácticas sociales del lenguaje. Maestra, ¿quiénes conforman el equipo? A ver, ¿quiénes? Díganme, por favor. Yo, maestra. ¿Quiénes dijeron? Blanca A ver, Denise. bueno, María Guadalupe. Perla Apodaca. Denise. Vanelli. Ana. A ver, Ana. Blanca Denise. Ana, Denise, Blanca Denise. Perla. Y yo, maestra. ¿Y quién es yo? Vanelli. Falta una, ¿no? ¿Guadalupe? ¿También está? Guadalupe, Perla, Denise, Ana y Vanelli. Muy bien. Entonces, ustedes van a abrir, por favor, con esos temas. Maestra. Ahorita les voy a compartir una bibliografía para que puedan apoyarse ahí. ¿Me podría repetir, por favor, lo que vamos a... Ajá, miren, los componentes del lenguaje. Los tipos de pensamiento y sus manifestaciones en las prácticas sociales del lenguaje. Ya, son 2. Ajá, en las prácticas sociales del lenguaje. A ver, tipos de pensamiento y sus manifestaciones. Maestra, sí, tipos de pensamiento. Desarrollo, función. En las prácticas sociales del lenguaje. No te escucho, creo que eres Ana, ¿verdad?
El desarrollo de las ¿Me escucho? funciones. No, Ahí el me escucho. desarrollo de la función simbólica del lenguaje. Del lenguaje. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ya Ok. quedó, ¿verdad? Componentes del lenguaje, desarrollo de la función simbólica del lenguaje y los tipos de pensamiento y sus manifestaciones. ¿Qué les parece si se une otra para que sean 2 y 2 por cada tema? Melina, maestra. Bueno, Melina, y ya las otras 2 quedamos para la próxima. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ah, ok. No, y... Sería por diapositivas, maestra. Sí, como ustedes gusten y Ah, pongan ok. una estrategia pequeñita para ver si nos apropiamos del tema. Ok, gracias, maestra. Posición. Entonces, chicas, muchas gracias por estar. Nos vemos próximamente, me parece que va a ser los viernes, ¿verdad? Pero cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Ah, bueno, me lo van a mandar, me lo van a subir en la plataforma para que yo lo cheque y ya después vamos a ver la manera en que se lo hagan llegar a sus compañeras para que todas lo tengan en la plataforma igual. ¿Sí? Se lo hacen Maestra, llegar. tenemos hasta el viernes. Sí, pero no sean malas primero a ver si el jueves me lo pueden hacer llegar. Para que lo cheque. Maestra, Sí, para dime. comunicar. Ajá, miren, les voy a dar mi correo. Es magdasoto146@gmail. Una de ustedes me lo manda, ¿sale? Para que no tengamos muchos correos. Una me lo manda y ya les digo adelante y entonces se lo mandan a sus compañeras para que lo suban a la plataforma y todas tengan el trabajo. Esa sería la única actividad de esta unidad. Ok, maestra. Buenas noches, maestra. Gracias. No, gracias a Gracias, buenas ustedes. noches. Gracias, maestra. Gracias, hasta Maestra, luego. es la actividad nada más que vamos a hacer por la unidad 1. Sí, la actividad Sí. A. Ah, Sí. ok. Es que a mí no me aparece todavía en el Sí, una tablero. disculpa, ya les va a aparecer, pero así va a estar en el tablero. Ah, ok, muy bien, gracias. Sí, gracias. Compañeras, yo, Mirta, cuando tengan el trabajo me lo envían, no estoy en sus grupos. Ah, muy bien. Gracias. Un gusto, chicas. Igualmente, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.